Dicen que, en medio del desierto, cuando el sol quema y la tierra parece viva, se escuchan pasos, pasos que nadie ve. Son hombres y mujeres que caminan hacia un sueño que a veces se convierte en pesadilla. No tienen nombre, no tienen rostro, solo esperanza. Cada año, miles cruzan la frontera mexicana buscando una nueva vida. Algunos llegan, otros desaparecen sin dejar rastro. Pero detrás de cada huella en la arena hay una historia que el mundo ha decidido olvidar. Esta es la voz de los que ya no pueden hablar. Esta es la historia del migrante sin rostro. La frontera mexicana, un corredor geográfico y social de inmensa complejidad, se ha convertido en un crisol de esperanzas y desesperaciones, un punto de inflexión donde la vida de miles de personas pende de un hilo. Hablamos de individuos que en su mayoría han dejado atrás todo lo conocido: hogares, familias, sueños, y en muchos casos una seguridad mínima, empujados por fuerzas poderosas que van desde la violencia endémica y la pobreza extrema hasta la búsqueda incesante de oportunidades y un futuro digno. Sin embargo, al cruzar esta línea invisible pero tangible, muchos se transforman, al menos en la percepción pública y mediática, en figuras genéricas, en migrantes, despojados de sus nombres, sus rostros y la singularidad de sus existencias. Este guión se enfoca precisamente en esa despersonalización, en el misterio inherente a las identidades que se diluyen en el anonimato forzado por las circunstancias y la propia dinámica del tránsito. La relevancia de abordar este tema radica en la urgencia de reconocer la humanidad detrás de las cifras. Cada persona que emprende este viaje es un universo de experiencias, motivaciones y resiliencia. Ignorar esta individualidad no solo es una falla ética, sino que también nubla nuestra comprensión de los verdaderos desafíos y las complejidades de los flujos migratorios. Al hablar del migrante sin rostro, no nos referimos a una entidad abstracta, sino a la experiencia colectiva de ser invisibilizado, de ser reducido a una categoría en lugar de ser visto como un ser humano, con una historia única. Este guión se propone desmantelar esa invisibilidad, comenzando por la propia frontera mexicana. Un espacio que no es solo un límite geográfico, sino un escenario de encuentros, desencuentros, vulnerabilidades y actos de solidaridad que a menudo pasan desapercibidos. Nuestra travesía se centrará en desentrañar las capas de este anonimato, explorando cómo la propia naturaleza del viaje, los riesgos inherentes, las interacciones con diversas autoridades y actores, y las estrategias de supervivencia de los propios migrantes contribuyen a la construcción de esta figura del meato migrante sin rostro. Buscaremos entender las fuerzas que obligan a silenciar, a ocultar, a desdibujar la propia identidad como mecanismo de protección o simplemente como una consecuencia inevitable de la precariedad. El misterio de la frontera mexicana reside en gran medida en la imposibilidad de conocer la totalidad de las historias que la atraviesan, en la dificultad de poner rostro y nombre a cada uno de los miles que transitan por ella. Este guión es una invitación a mirar más allá de los titulares y las estadísticas. Es un llamado a reconocer que detrás de cada persona en movimiento hay una historia que merece ser contada, un rostro que merece ser visto. Comenzaremos por establecer el contexto específico de la frontera mexicana, un punto neurálgico donde convergen múltiples rutas y realidades migratorias, y donde la despersonalización alcanza a menudo sus cotas más evidentes. A lo largo de este recorrido, desvelaremos las dinámicas que dan forma a esta figura del migrante sin rostro, sin pretender ofrecer respuestas definitivas, sino abriendo un espacio para la empatía, la comprensión y una apreciación más profunda de la complejidad humana en uno de los fenómenos más definitorios de nuestro tiempo. La frontera mexicana es en este sentido un espejo que refleja tanto las aspiraciones como las vulnerabilidades de quienes la cruzan, y nuestra tarea será intentar vislumbrar, aunque sea fugazmente,
los rostros que la niebla del anonimato ha intentado ocultar. El viaje que iniciamos ahora es un ejercicio de descentramiento, un intento por comprender la experiencia desde la perspectiva de aquellos que, a menudo, son reducidos a una sombra en el paisaje migratorio. La deshumanización inherente al tránsito fronterizo mexicano se manifiesta de maneras tangibles y a menudo desgarradoras, más allá de la mera falta de reconocimiento individual. Pensemos, por ejemplo, en la terminología empleada por diversas instancias. El uso recurrente de términos como flujo migratorio, estadística de detención o expulsión masiva despoja al individuo de su agencia y de su narrativa personal. Cada persona se convierte en un número, un dato a gestionar, una variable en ecuaciones políticas y económicas, y no en un sujeto con una historia de vida compleja y particular. Esta jerga institucional, aunque busca la eficiencia administrativa, contribuye activamente a solidificar la imagen del migrante como una masa anónima, un fenómeno más que una suma de personas. Consideren la experiencia de un centro de detención. Las largas filas, la uniformidad de los espacios, la falta de contacto visual genuino con los oficiales, todo ello fomenta un ambiente donde la individualidad se difumina ante la necesidad de orden y control. La propia arquitectura de estos lugares, a menudo diseñada para la contención y no para la dignidad, subraya esta despersonalización. Además, la propia naturaleza de los riesgos que enfrentan los migrantes en su camino por México fomenta la necesidad de ocultar aspectos de su identidad. La extorsión por parte de grupos criminales, la posibilidad de ser blanco de secuestros o abusos por parte de autoridades corruptas, e incluso la discriminación por parte de ciertos sectores de la población, obligan a muchos a adoptar un perfil bajo, a evitar llamar la atención y, por ende, a volverse invisibles. El miedo se convierte en un manto protector que, paradójicamente, los despoja de su rostro. Una anécdota recurrente entre quienes han logrado cruzar es la de tener que cambiar de apariencia, teñirse el cabello, el evitar hablar su lengua materna en público o modificar su forma de vestir para no ser identificados como extranjeros en tránsito. Estas son estrategias de supervivencia que, si bien les permiten avanzar, solidifican su condición de sin rostro, al menos ante los ojos de la sociedad que transitan o que los observa desde la distancia. Otro elemento crucial en la construcción de esta figura anónima es la propia fragmentación de los viajes y las redes de apoyo. Los migrantes a menudo viajan en grupos heterogéneos y cambiantes, separados y reunidos por las circunstancias del camino: autobuses, trenes de carga, puntos de control, albergues temporales. La falta de una comunidad estable y de lazos de confianza duraderos durante el trayecto dificulta la construcción de identidades colectivas, visibles y reconocibles. Cada persona se ve obligada a depender de sí misma o de contactos efímeros, lo que refuerza la sensación de aislamiento y la dificultad de proyectar una identidad unificada. Ahora, piensen en cómo esta falta de cohesión impacta la forma en que son percibidos externamente. Sin una voz colectiva fuerte y organizada, es más fácil para los medios y para la opinión pública generalizarlos y despojarlos de sus particularidades. Profundizando en la dinámica de las redes de tránsito, es importante destacar el papel de los coyotes o traficantes de personas. Si bien a menudo son presentados como guías o protectores, su modus operandi frecuentemente implica mantener a sus clientes en un estado de dependencia y opacidad. La información vital sobre rutas, riesgos y tiempos suele ser controlada por ellos, y la comunicación entre los propios migrantes puede ser limitada para evitar que se organicen o busquen alternativas que escapen a su control. Esta dinámica de poder y secreto contribuye a que los migrantes se mantengan en un segundo plano, figuras silentes y obedientes cuya principal función es seguir instrucciones para asegurar su avance, pero sin tener la visibilidad o la autonomía para definir su propia presentación ante el mundo. La propia precariedad de su situación económica y social
tanto en sus países de origen como durante el tránsito, los vuelve vulnerables a estas estructuras de control que, en última instancia, profundizan su anonimato. Al cabo de este recorrido por las intrincadas sendas de la migración en la frontera mexicana, emerge una comprensión más matizada de la figura del migrante sin rostro. Las diversas capas de anonimato que hemos vislumbrado no son meras coincidencias del destino, sino el resultado de una compleja interacción de fuerzas, tanto externas como internas, que moldean la experiencia humana en su forma más vulnerable. Hemos tocado la superficie de cómo las estructuras, las percepciones y las estrategias de supervivencia convergen, tejiendo un velo que, aunque protector en ciertos aspectos, también disuelve la individualidad en la vastedad del fenómeno. Es como si cada hilo suelto, cada fragmento de historia silenciada, contribuyera a la urdimbre de una realidad donde la identidad se vuelve un bien preciado y, a menudo, oculto. Reflexionando sobre este trayecto, observamos cómo la propia naturaleza del tránsito fronterizo, con sus riesgos inherentes y sus dinámicas de poder, impone una especie de metamorfosis. Las circunstancias del camino obligan a una adaptación constante, a una disolución de las identidades preexistentes para dar cabida a la urgencia de la supervivencia. El viaje se convierte, en sí mismo, en un proceso de desdibujamiento, donde cada paso adelante puede implicar un sacrificio de visibilidad, una renuncia a ser plenamente reconocido en favor de la posibilidad de continuar. Es un delicado equilibrio entre la necesidad de pasar desapercibido y el anhelo intrínseco de ser visto y comprendido. La frontera, en este sentido, actúa como un crisol que funde las identidades individuales en un metal más resistente, pero menos definido. La interconexión de estas dinámicas sugiere un panorama donde la generalización se convierte en una consecuencia casi inevitable, tanto para quienes observan desde fuera como para quienes navegan por las aguas turbulentas del tránsito. Las narrativas que logran emerger a menudo son fragmentarias, teñidas por la opacidad inherente a la experiencia. Sin embargo, es precisamente en la convergencia de estas experiencias, a pesar de su anonimato aparente, donde reside la clave para una comprensión más profunda. Las sombras que proyecta el migrante sin rostro no ocultan la ausencia de historias, sino la complejidad de las narrativas que luchan por hacerse oír o que simplemente se han adaptado a un entorno donde el silencio y la discreción son herramientas esenciales para la perseverancia. La bruma que envuelve a estas figuras no es un vacío, sino un espacio saturado de experiencias que esperan ser descifradas. A medida que nos acercamos a la conclusión de nuestro análisis, la perspectiva se amplía, revelando cómo los hilos conceptuales que hemos desgranado se entrelazan para formar un tapiz más complejo de lo que inicialmente podría parecer. Las implicaciones de esta despersonalización resuenan mucho más allá de la experiencia inmediata del tránsito, configurando percepciones, políticas y, en última instancia, la forma en que, como sociedad, abordamos uno de los desafíos humanitarios más apremiantes de nuestro tiempo. El camino recorrido nos ha preparado para una reflexión final que busca iluminar no solo el misterio, sino también la profunda humanidad que persiste, incluso cuando los rostros se desdibujan en la distancia. La convergencia de estas ideas nos impulsa hacia una nueva comprensión, una que nos invita a mirar más allá de la superficie y a reconocer la profundidad de las experiencias que subyacen a la aparente uniformidad. La travesía que hemos emprendido nos deja en la orilla de una comprensión más profunda, una que trasciende las estadísticas y las generalizaciones para tocar la fibra misma de la experiencia humana. El migrante sin rostro no es una entidad etérea, sino la manifestación de vidas que, forzadas por circunstancias extremas, aprenden a navegar en las sombras.
Hemos visto cómo la frontera mexicana, ese vasto lienzo de desafíos, se convierte en el escenario donde las identidades se repliegan, no por elección, sino por necesidad, como un mecanismo de autoprotección, en un viaje donde la visibilidad puede ser sinónimo de peligro. La despersonalización que observamos no es una ausencia de ser, sino una mutación de la identidad. Una adaptación radical a un entorno que exige discreción y anonimato para la mera supervivencia. Es el eco de innumerables historias que, aunque no se escuchen con claridad, resuenan en la resistencia y la persistencia de quienes las viven. Las complejidades que hemos desentrañado nos llevan a reconocer que el misterio de la frontera mexicana reside, en gran medida, en la dificultad de aprehender la totalidad de lo que allí sucede. Cada individuo que cruza es un universo en sí mismo, y el anonimato impuesto por el tránsito no anula esa complejidad, sino que la esconde a plena vista. Es la paradoja de ser miles y al mismo tiempo sentirse singularmente solo en la invisibilidad. Las estrategias de supervivencia, la jerga institucional, la propia fragilidad de las redes de apoyo, todo ello contribuye a forjar esa figura desdibujada que, sin embargo, encarna una resiliencia extraordinaria. La verdadera comprensión no radica en desvelar cada rostro individual, tarea quizás imposible, sino en reconocer la humanidad compartida que persiste a pesar de las circunstancias deshumanizadoras. La frontera, en este sentido, no es solo un límite geográfico, sino un umbral existencial donde la identidad se redefine bajo la presión de la necesidad. Al cerrar este ciclo de reflexión, es imperativo trasladar esta comprensión a un plano de acción, no necesariamente de soluciones inmediatas, sino de una transformación en nuestra propia mirada. El migrante sin rostro nos interpela colectivamente, nos obliga a cuestionar las narrativas simplistas y a buscar la complejidad donde otros ven uniformidad. La verdadera práctica, la que trasciende la mera observación, comienza ahora. En la forma en que elegimos percibir, en cómo nuestras palabras y acciones reflejan un reconocimiento de la individualidad y la dignidad inherentes a cada persona sin importar su origen o su condición migratoria. La frontera mexicana, con sus misterios y sus sombras, nos enseña que la empatía no es un acto de caridad, sino un reconocimiento fundamental de nuestra humanidad compartida. Es en esa apertura, en esa voluntad de mirar más allá de la niebla donde reside la posibilidad de un cambio significativo, un cambio que empieza por desdibujar nuestras propias barreras de indiferencia y por reconocer en cada viajero anónimo un rostro que merece ser visto.